Hola, en mi canal hay una serie de videos donde discuto el tema de la transformada de Laplace. Cuando estudiamos la transformada de Laplace, se nos da una función f de t y nos interesa encontrar una función f de s. Sin embargo, algunas veces se puede presentar el caso contrario, que nos den una función f de s y tengamos que encontrar la función f de t. A eso es a lo que conocemos la transformada inversa de Laplace. Es decir, esta sería la definición. Si f de s es la transformada de Laplace de f de t, entonces f de t es la transformada inversa de Laplace de f de s. ¿Cómo representamos esto matemáticamente? Decimos que f de s es la transformada de Laplace de f de t. Así lo representamos. Por tanto, f de t es la transformada inversa de Laplace de f de s. La transformada inversa la vamos a representar como L a la menos 1, donde aquí debo señalar que este es simplemente una notación. Tú estás acostumbrado, te han enseñado en matemáticas, que si tú tienes un número a elevado a la menos 1, eso es lo mismo que 1 entre a. Eso es correcto. Sin embargo, aquí no nos referimos a eso. Esto no quiere decir 1 entre L, es simplemente una notación para representar a la transformada inversa. Es decir, que en este caso, a nosotros se nos dará una función f de s, que es una transformada, y queremos encontrar la transformada inversa de f de s, que en todo caso esta transformada inversa de f de s será la f de t. Y cuando estudiamos en matemáticas la transformada de Laplace, hay muchos ejercicios donde tenemos que hacer justamente estos cálculos de, dada una f de s, encontrar la f de t. Algunas veces los cálculos son directos, podemos identificar rápidamente de la función f de s dada, identificar a la f de t, y en otros casos hay que hacer algunas operaciones algebraicas para poderlo hacer. Te lo voy a mostrar aquí. Aquí he puesto una tabla. Nosotros ya conocemos estas funciones típicas, por ejemplo, y conocemos sus transformadas de Laplace. De hecho, en mi canal hay un video que te invito a que veas, donde genero yo una tabla de transformadas de Laplace. Y si nosotros tenemos una constante a, f de t igual a, su transformada de Laplace es a sobre s. Si tengo t a la n, es n factorial sobre s a la n más 1, y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a operar con esta tabla, pero en el sentido inverso. Se nos dará la f de s y queremos encontrar la a. Bien, voy a borrar aquí para que podamos resolver un par de ejemplos. Primero voy a resolver un ejemplo donde el uso de la transformada es directa para encontrar a la f de t. Por ejemplo, supongamos que se nos dice calcular la transformada inversa de Laplace. Vamos a copiar todo el texto aquí. La transformada inversa de Laplace de la función que voy a escribir ahora a continuación. Entonces digamos que se nos pide calcular L a la menos 1 y aquí se nos da 1 sobre s menos 1 sobre s cuadrado más 1 sobre s menos 3, por ejemplo. Digamos que se nos da eso que está ahí. ¿Qué debemos hacer para calcular la f de t? Lo primero que debemos recordar es que la transformada de Laplace es una operación que cumple con la linealidad, porque es una integral a final de cuentas. Entonces, si la transformada de Laplace tiene una propiedad de linealidad, también lo tiene la transformada inversa de Laplace. Es decir, que la transformada inversa de esta expresión que está aquí es la suma de las transformadas inversas. Por tanto, esto lo podemos escribir como la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s al cuadrado más la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 3.
Y ahora nuestro trabajo es identificar la f de t correspondiente a cada una de esas funciones. Si te fijas en la primera, tenemos una constante entre s. Si nosotros vemos en la tabla, la única transformada de Laplace que está dada como una constante entre s es esta de aquí. Y la transformada de Laplace vista a sobre s corresponde a la función f de t. O sea, la f de t es justamente la constante que tenemos aquí. Por tanto, esta expresión que está aquí es simplemente 1. La constante vale 1. Bien, vamos a hacer la segunda. En la segunda tenemos un número dividido entre la s elevada a un exponente. La única transformada de Laplace que viene dada de esa manera es la de t a la n. Un número entre s elevado a un exponente. Entonces, lo primero que debemos hacer ahí es identificar a n. En realidad, el exponente que está aquí es n más 1. O sea que n más 1 es igual a 2, por tanto, n es igual a 1. Ya hemos identificado a n como 1. Entonces, esta expresión debe darme una transformada de Laplace de t elevado a la n, o sea, t elevado a la 1. Resta solamente verificar si tiene o no algún coeficiente. Si aquí n más 1 es 2, o sea que n es 1, entonces arriba debo tener el factorial de 1. Efectivamente lo tengo, el factorial de 1 es 1, entonces 1 entre s cuadrado es t nada más. Ahí tenemos la transformada. Más, ahora vamos a identificar este último término. Tenemos 1 entre s menos algún número. La transformada de Laplace que me da eso es la de e elevado a la at. Entonces tengo que identificar el número que está aquí como a, o sea, a vale 3 y todo lo demás está bien. Entonces esto es simplemente más e elevado a la 3t. Y esa sería la transformada de Laplace de esa expresión, la transformada inversa de Laplace de esa expresión que me han dado ahí. 1 menos t más e elevado a la 3t. De esa manera quedaría. Así se aplica, así se opera cuando queremos hallar la transformada inversa de Laplace. Sin embargo, hay algunos casos donde no es directo. Si te fijas aquí, las transformadas salieron directas, coincidían exactamente. Hay algunos casos que no es así. Voy a hacer un ejemplo más para concluir el video y mostrarte qué debemos hacer cuando no tenemos una expresión que coincida de manera directa. Supongamos, por ejemplo, que se nos dice calcular la transformada inversa de Laplace y que se nos da la siguiente expresión. Por ejemplo, 2s menos 6 dividido entre s cuadrado más 9. Por ejemplo, esa expresión que está ahí. Vamos a agregarle todavía un término más. Vamos a hacerlo más completo. Digamos, menos 48 sobre s a la 5, por ejemplo. Digamos que se nos da esa expresión que tenemos ahí. Bien, lo primero que debemos hacer, como tenemos dos términos, entonces debemos dividirlo. Este es igual a la transformada inversa de Laplace de 2s menos 6 entre s cuadrado más 9 menos la transformada inversa de Laplace de 48 entre s a la 5. De esa manera nos queda. Ahora, si vamos al primer término que tenemos aquí, fíjate que en el numerador tenemos un binomio. No hay ninguna transformada de Laplace que el numerador sea un binomio. Es solamente un término. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este binomio del numerador lo voy a dividir cada término de ese binomio entre el denominador para que me quede un solo término en el numerador en cada uno de ellos. O sea que esto entonces lo puedo escribir como la transformada inversa de 2s entre s cuadrado más 9, tenemos eso, menos la transformada inversa de 6 entre s cuadrado más 9, tenemos esa, menos la transformada inversa de 48 entre s a la 5. Y ahí lo tenemos, he separado el binomio que está aquí en el numerador en dos expresiones, porque yo veo que en la tabla los numeradores en la transformada inversa
la transformada de Laplace tienen un solo término. Bien, una vez que tenemos eso, ahora tenemos que identificar cada uno de los términos. Veamos aquí. Fíjate que nosotros aquí tenemos en el denominador s cuadrado más un número. Si yo me fijo aquí, la transformada de Laplace que me da en el denominador s cuadrado más un número es o un coseno de AT o un seno de AT. O sea que este primer término me va a dar alguno de esos. El segundo también, porque el segundo también viene dado de esa forma. Ahora, si en el numerador yo tengo a la variable s, eso me genera un coseno. Entonces, si yo me fijo aquí en esta expresión, lo que yo tengo aquí es 2s entre s cuadrado más 9. El 2 es una constante, no hay problema, ese lo puedo sacar. Entonces, esto me queda que es igual a 2 por la transformada inversa de Laplace de s entre s cuadrado más, y el número que está aquí lo veo como un cuadrado, porque fíjate que la expresión viene una a al cuadrado. Entonces vamos a identificar aquí el 9 como a cuadrado. Eso quiere decir que a es igual a 3. Entonces si a es igual a 3, bueno, vamos a ponerlo aquí, 3 al cuadrado, que es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, eso es 9. Bien, tenemos eso. Bien, ahora vamos a ver el segundo término. En el segundo término, lo que tenemos es menos la transformada inversa, y aquí lo que tengo es, ya sé que aquí es s cuadrado más 3 al cuadrado. Y sé que me va a dar un seno porque hay una constante. Pero debe ser, en el numerador debo tener la raíz del número que está aquí. Si el número que está aquí es 3 al cuadrado, o sea 9, la raíz es 3. Sin embargo, yo no tengo 3, yo tengo 6. Pero no hay problema, porque eso yo lo puedo expresar como 2 por 3 para generar mi 3 de ahí. Bien, lo dejamos ahí, vamos con el último término. Tenemos la transformada inversa de... Y fíjate que aquí tengo un número sobre una s elevada a una potencia. La única transformada que me da eso es de la forma t a la n. Entonces, aquí yo identifico el exponente como n más 1. O sea, 5 es igual a n más 1. Eso implica que n es igual a 4. Para tener la transformada correcta, aquí yo debería tener factorial de 4, que es 24. Tengo 48, pero no hay problema, porque entonces eso yo lo puedo expresar como 2 por 24 para generar mi 24 es factorial de 4 entre s a la 5. Y ya que tengo eso, ya es fácil de escribir la transformada. De hecho, ya lo tengo listo para escribirlo. Esto es simplemente 2, y aquí tengo s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Es exactamente la misma forma que tengo aquí, entonces esto es coseno de AT. O sea, coseno de 3t. Entonces me da 2 por el coseno de 3t. De esa manera. Menos. Este 2 lo voy a sacar. Entonces saco ese 2. Y aquí me queda entonces la transformada inversa de 3 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Que es exactamente de la forma que tengo aquí. Entonces eso me da el seno de 3t. Entonces menos 2 por el seno de 3t. Menos... Y aquí este 2 lo voy a sacar y me queda 4, que es 24, que es 4 factorial entre s más 5. Es exactamente la expresión que tengo aquí, t a la n, o sea, t a la 4. Menos 2t a la 4. Y ahí tenemos la transformada inversa de la expresión que hemos escrito ahí. De esa manera se opera cuando trabajamos con la transformada inversa de Laplace. Una operación que normalmente tenemos que desarrollar en cursos de matemáticas, de ecuaciones diferenciales, cuando trabajamos con transformadas de Laplace. Espero pues que te haya parecido interesante el video, que haya quedado clara la explicación de lo que es la transformada inversa de Laplace y cómo se opera con ella. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y sobre todo te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.